ensayos, incluso clonaciones, ¿no? ¿Sabían que ustedes que coli, por ejemplo, produce insulina, ¿no? Humana y la utilizamos como especie tipo? Pero también hay otras, ¿no? Hay otras especies como termos acuáticos, que es una bacteria del Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos y que vive en las aguas termales. De ella se han sacado las famosas enzimas, las TAC polimerasa, ¿no? Para los ensayos de PCR que actualmente se hacen en molecular. Después hay otras arqueas que se están utilizando en las variantes del PCR, ¿no? El PCR ya no es un simple, una simple técnica de biología molecular, ¿no? Nosotros recién estamos entrando a la segunda generación del PCR, que es el PCR en tiempo real, cuando ya se está en la tercera generación del PCR, sin pasar a veces por lo que es la primera generación. Pero bueno, el uso de los microorganismos en salud es bastante amplio. Igualmente, todas las bacterias que están en salud, o que son patógenos, perdón, que nos afectan directamente, tienen una nutrición similar a la nuestra, ¿sí? Similar a la nuestra. Entonces, una nutrición, una obtención de carbono y una obtención de energía similar a la nuestra. Entonces, ¿qué tipo de nutrición tienen? ¿Qué tipo de absorción de nutrientes, de carbono básicamente, y de energía? ¿Qué hará Oriana? Si tienen una nutrición similar a la nuestra. ¿Cuáles son sus fuentes de energía? ¿Cuáles son sus fuentes de carbono? ¿Cómo se Es a partir llama del ATP. este tipo de nutrición? Autótrofo. ¿Cómo? Los autótrofos. Autotrófico, ¿no? O sea, usted, ¿dónde tiene sus Los que, cloroplastos y sus pigmentos autotróficos, fotosintéticos? exacto. ¿No? Ah, no, sería heterotróficos, doctor, lo siento, disculpe. Claro, ustedes tienen que Porque distinguir lo bien, obtienen a partir bien de otros eso, medios. Sí, sí. porque si eso no distinguen, entonces no podemos, eh, va a ser difícil sus exámenes prácticos, ¿no? Porque si no, nosotros para conocer, para formular medios de cultivo, tenemos que conocer la naturaleza de las bacterias. Uh -huh. Por favor, siempre, siempre. A ver, Román Castillo, Buenos días, doctor. la misma pregunta. Sí, con respecto a las bacterias, perdón, tienen una alimentación Las bacterias heterótrofa. patógenas, ¿no? Estamos hablando de patógenas. Les he dicho que las bacterias patógenas son similares en nutrición a nosotros. ¿Qué tipo de nutrición tienen? Eh, Perdón, las bacterias. Recuerden que hay una nota de examen semanal que puedo tomarles en cualquier momento, pero yo reviso las grabaciones y con estas les tomo examen, les pongo nota. ¿Ah? Se supone que ya tienen el sílabo, deben saber qué es lo que tratamos ahora, y son temas que se ha tratado la semana pasada. ¿Ok? Eh, Vega Vera, Sí, sí, doctor. la misma pregunta. La misma pregunta. No, Se supone que están en clase, no sé. debo preguntar a quienes están en clase, ¿no? Velázquez Holguín, Velázquez Holguín.
Robles Romero. Presente. Sería en este caso de nutrición. Aumente el volumen de su audio, por favor. ¿Ahí me escucha? Sí. Ahí. En este caso sería la nutrición heterótrofa. No le escucho bien. Más fuerte, por favor. En este caso sería la nutrición heterótrofa. ¿Me En escucha, este doctor? caso, ¿qué? ¿Sería la nutrición heterótrofa? No le escucho. Le voy a mantener la duda, ¿no? A ver, Kimura. Autótrofos y heterótrofos. ¿Mm? Autótrofos y heterótrofos. O ¿Cómo? autótrofos y heterótrofos. O Autótrofos y heterótrofos, ¿no? Tenemos una nutrición mixta, ¿no? Villanueva Carmen, ¿está de acuerdo con su compañera Kimura? Bueno. Francesca Hernández. Mogollón Cernaque. Sí, doctor. Estoy de acuerdo con Kimura, heterótrofo y heterótrofo. ¿Cómo? Repita, por favor. Que es una alimentación heterótrofa. Heterótrofa, ¿por qué heterótrofa? Sí, son heterótrofos y es contraproducente o contrario a lo que son los autótrofos. ¿Eso cuándo qué? Coronel, usted quería participar, dígame. Sí, doctor. Disculpe que no puedo activar mi cámara porque tengo un pequeño problema, pero estoy atento a la clase. Okay. Bueno, no, lo que pasa es que como uso una cámara distinta, se me ha roto el día de ayer en el examen de problema. No hay problema. ¿Va a participar? Sí. Le quería comentar que desde el punto de vista que usted menciona que estas bacterias patógenas tienen una nutrición parecida a la nuestra, sería una nutrición organotrofa, que son compuestos orgánicos, ¿no? Hidratos de carbono, lípidos, proteínas y todo eso. Desde el punto de vista de nutrición, pero si hablamos desde el punto de vista de síntesis, ahí sí sería heterótrofa, porque necesitaría sintetizar sus nutrientes a partir de compuestos orgánicos. Correcto, señor coronel. Desde el punto de vista de obtención de energía es similar a nosotros porque somos quimio-organotrófos. Utilizamos la energía proveniente de moléculas energéticas orgánicas, ¿no? Principalmente de la glucosa. Ellos también, de carbohidratos, hasta de proteínas y lípidos, ¿no? En el caso de la obtención del carbono, somos también heterótrofos porque utilizamos los compuestos orgánicos como fuente de carbono. Y en contraposición con los autótrofos, que son los vegetales, las algas, que utilizan el CO2 como fuente de carbono y pueden transformarlo en compuestos orgánicos, ¿no? Esa es la respuesta. Muy bien. Entonces, las patógenas, la mayoría son quimio-organotrófas, heterótrofas, ¿no? Desde los puntos de vista que nos ha dicho Coronel. Y entonces hay que verlas así. A estas patógenas, que no son las muchas, pero son y nos causan problemas, hay intentos de clasificarlas por esta parte de la ciencia que se llama taxonomía. Pero todavía y aún no hay un compendio explícito en base a la biología molecular que se utiliza o que se haya consolidado. Entonces todavía quien hace el intento es
son unos investigadores y sacan los manuales de Bergès, ¿no? Desde 1991, 87, etcétera. Y en estos, ellos están siguiendo la clasificación bacteriana y de las arqueas según la tinción de Gram, ¿no? Entonces hay las gram positivas y las gram negativas en general. Pero la taxonomía no solamente implica la clasificación de las bacterias, sino también la nomenclatura, que es similar a la nomenclatura en todos los nombres científicos de los organismos vivos. Y por último, significa la identificación, ¿no? Si las bacterias están calificadas, y para eso se clasifica en base a las características fenotípicas, ¿no? Fisiológicas, morfológicas, entre otros, pero también en base a las características genéticas, en base a su genoma y el parentesco que tengan realizando o estableciendo árboles filogenéticos. Los grupos y los libros nos muestran que hay ciertas parentescos ya y se han agrupado, o cuando se trata de especies y género en taxones menos voluminosos, ya los están clasificando. Entonces, y se basan en aquella fracción del ARN ribosómico de la subunidad menor, que es la fracción 16S, ¿no? O sea, el gen que codifica para esa fracción, que es bastante conservado y se puede comparar. No así, los eucariotas a veces, en algunos casos, pueden comparar intrones, ¿no? La fracción 16S ribosómica solo lo tienen los procariotas, ¿no? Veamos cómo es, recordemos cómo son los ribosomas, ¿no? En eucariotas. Entonces, para el día de hoy, nosotros tenemos a la inversa, ¿no? El primer grupo, la primera clasificación de microorganismos, ¿no? Nos toca hablar de, señorita Garcés Ariana, hoy día, según quinta semana, ¿de qué nos toca hablar? Vamos a hablar tanto de los cocos aerobios gram positivos del género Cocos gram Staphylococcus. positivos. Claro. Ajá. De hecho, según lo que hemos venido leyendo y hemos entendido, si yo le digo cocos gram positivos, usted puede ya hablarme algo de la estructura de estos microorganismos, ¿no? ¿Cómo son? ¿Por qué le llamamos? No, en realidad no son. Vamos a hablar de los cocos gram positivos, pero vamos a hablar, en general, la clasificación es de las bacterias gram positivos. ¿Correcto? Entonces, pero si hablamos de cocos gram positivos, ¿qué características estructurales ya puede y morfológicas puede decir de ellos? Así, con el título nada más. Claro, la primera sería la diferencia, ¿no? De un gram positivo y un gram negativo. Si es un gram positivo, tenemos que, sí, en general, es que su pared celular va a estar compuesta por una gran capa de peptidoglucano, ¿no? Y al momento de la tensión del gram, esta va a salir de color fucsia, rosado, más o menos. Y si ya decimos por su forma, ¿no? Va a ser de forma de coco, ¿no? Por eso tenemos los redonda, así. Ok. Tiene toda la razón en la morfología, ¿no? La morfología es esférica o semejante a la esférica. Pero Medina, ¿cómo? Medina Julca, Sí, ¿está doctor. de acuerdo con lo que ha dicho su compañera en cuanto a la estructura de su pared celular? Claro, la gran positiva y la gran negativa, esa es la gran diferencia, la primera diferencia que se puede notar en la tinción, lo que es su membrana por la capa del peptidoglicano. Claro, Ariana ha mencionado muy bien la estructura, ¿no? La capa gruesa de peptidoglicano, pero cuando ha dicho se colorea de este color. Sobre la tinción. ¿Está de acuerdo con lo que dijo? Acerca de la diferencia del color fucsia. Ajá.
Es al revés, es en el gran negativo, el color rosado. Como diríamos en los trabajos, ¿no? Error de tipeo. Pero y eso en realidad a veces, bueno, las clases no presenciales tienen sus errores, ¿no? En este caso, hubiera sido mejor que realizáramos la correlación. Pero hay muchos videos en que ustedes pueden ver y hay muchas imágenes dentro de las que se les ha mostrado donde vemos la diferencia entre gran positivos y gran negativos, ¿no? Recuerden, la coloración gran es una coloración diferencial y generalmente el kit del asunto o el punto crítico dentro del proceso de coloración está en la decoloración. Ahí está la diferencia, ¿no? Porque los gran positivos, debido a su gruesa capa de péptido glucano y la fijación con el lugol y la estructura misma química, la estructura química que es diferente a la estructura química del péptido glucano de los gran negativos, captura y no suelta al cristal violeta, mientras que los gran negativos sí. Entonces la coloración de los gran positivos debe ser violeta, ¿no? Frente a la roja o rosada que podemos observar en los gran negativos, recordémoslo. Si no quiero que se equivoquen eso, porque para mí son cuestiones básicas que quien estudia microbiología debe conocerlo, y ya lo vienen sabiendo, conociendo desde biología celular, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros a las bacterias gram positivas. Dentro de ellos, los cocos. Dentro de ellos, digo, miren, aquí hay una clasificación de los grupos gran negativos, como les dije, según los manuales de Bergey, y aquí están los gran positivos. ¿Sí? Entonces, dentro de ellos tenemos en el grupo 17 a los cocos gran positivos, ¿no? Primero, nosotros por una cuestión de costumbre o didáctica hemos comenzado con los gran positivos, pero en el manual de bacteriología determinativa, los colocan en el segundo grupo, en la segunda parte, ¿no? Y en el grupo 17, por ejemplo. Miren, acá están los gran negativos y están los primeros grupos. Ahora, cuando hablamos, si este es el árbol filogenético de las bacterias, nosotros nos vamos a inclinar a estudiar en esta temporada a este grupo, ¿no? De los bacilos de las bacterias gram positivas. Y dentro de ellos, por acá hay una rama de micoplasmas que lo dejan, yo lo he encerrado, pero no es así, ¿no? Lo dejan aislada. ¿Por qué será? ¿Por qué creen que será? A los micoplasmas lo dejan aislada. Lo que no tiene su pared celular. ¿Ah? Por lo que no tienen su pared celular. Porque no tienen pared celular, pues, ¿no? Y entonces, ya, bien, volviendo a las bacterias gram positivas, aquí vemos que hay la mayoría de ellas, o a veces cuando decimos, gram positivos, hablamos de cocos, pero no es tan cierto, ¿no? No solo los cocos son gram positivos, sino también hay bacilos, ¿no? Que son gram positivos. Y dentro de ellos hay bacilos esporulados, como los géneros Bacillus y como los géneros Clostridium, ¿no? Algunos de ellos, algunas especies de ellos nos causan problemas, ¿no? El más conocido en la salud humana y animal más que nada es el Bacillus anthracis. Por otra parte, hay otros bacilos que nos causan problemas en alimentos, ¿no? Bacillus cereus, entre otros, ¿no? Dentro de estos esporulados, hemos visto los aerobios son los bacillus, pero dentro de esporulados también están
está un género que es anaeróbico, que son los clostridios, ¿no? El más conocido es Clostridium tetani, que produce el tétanos, Clostridium perfringens, pero más asociado a alimentos y también Clostridium botulinum. Ahora, uno que es clásico en la flora bacteriana, un anaerobio, es Clostridium officinale, ¿no? Entonces, hay que ver. Y es dentro de los no esporulados, tenemos, miren, a dos, ¿no? Que recientemente han cobrado relevancia, ¿no? El primero, ¿no? Corynebacterium diphtheriae, porque el año pasado hubieron casos de personas después de 20 años con difteria, ¿no? Y listeria, que vamos a verlo nuevamente. También dentro de esos bacilos gram positivos se consideran a los que tienen una coloración ácida rápida o alcohol resistente, ¿no? Como están, el más conocido es Mycobacterium y luego Nocardia. De hecho, la próxima semana vamos a hablar sobre él, sobre Mycobacterium. Y bueno, están los cocos, ¿no? Una gran variedad de cocos, pero los que nos interesan por su patogenicidad son Staphylococcus, Streptococcus y Enterococcus. Incluso Staphylococcus, hemos mencionado a 3 especies principales para estudiarlas, ¿no? No hay más y también que causan problemas. Entonces, vayamos a los cocos, ¿no? A ver, señorita Mendoza Padilla, ¿qué sabe usted de los cocos? Especialmente de estos 3 géneros, ¿no? De Staphylococcus, por ejemplo. Ya, si hablamos de Staphylococcus, prácticamente nos vamos a referir en sí a su forma, sus agrupaciones que se tienen. Estas Staphylococcus en sí, a ver cómo lo puedo decir, se agrupan en lo que vendrían a ser racimos, si no me equivoco, como en formación de racimos, por así decirlo. Bueno, había leído que la mayoría como que se van a clasificar como gram positivos. ¿Y por qué son gram positivos? Por sus gram positivos sería por su capa de peptidoglicano, influiría mucho en esta coloración. Tienen una capa más gruesa a comparación. Perfecto. Entonces la señorita Mendoza nos está diciendo que los Staphylococcus, ahora, Staphylococcus con S es el término de su nombre genérico, ¿ya? Y si nosotros colocamos Staphylococcus así como suena con E, nos estamos refiriendo a términos griegos que significan la forma de agrupación, ¿no? Que sean racimos o en grumos, ¿no? Racimos de uvas, dicen, ¿no? Cocos significa también baya, ¿no? Por eso son organismos esféricos. Ahora, no solamente hay estos, ¿no? Sino los que vamos a ver son los Streptococcus también y los Enterococcus. Antes los Enterococcus estaban clasificados dentro del grupo de Streptococcus, pero se los ha retirado, ¿no? Y, a ver, señorita Alayo, ¿qué nos dice de los Streptococcus, así en términos generales, morfología y agrupamientos? Ya los Streptococcus van a ser los que los vamos a encontrar en cadenas y también van a ser esféricos. También son esféricos, aunque algunos, como por ejemplo la especie Streptococcus pneumoniae,
sus células no son cadenas, sino generalmente son diplococos, ¿no? Y Sí, sus células son ciertos. lanceoladas, ¿ya? Entonces, pero se acerca a esto. Ahora, los enterococos también. Señor Guzmán Aponte, ¿qué nos quiere decir? Sí, doctor. También leí que, bueno, como dijo un compañero, van a estar aislados en pares y también van a estar en tetradas. Estas también van a ser, o sea, van a ser inmóviles, ¿no? Y también no van a tener lo que son espórulas. No son esporulados, perfecto. Pero cuando hablamos de inmovilidad, hablamos de movimientos de traslación, ¿eh? Porque sí hay ciertos movimientos en la misma colonia de estos cocos cuando se forman. Ahora, la pregunta es, señorita Edward Serancibia, ¿y por qué se agrupan en racimos algunos y por qué en cadenas otros? ¿No se han hecho esa pregunta? Señorita Edwards, Arancibia. Sí, disculpe, doctor. Bueno, la disposición podría ser, según cómo vayan a invadir quizás el huésped. O sea, tienen forma diferente de invasión, por eso algunos van en montonera y otros en fila india, uno a uno. ¿A eso se refiere? Aguilar levantó la mano. Sí, doctor, sería por su división, por ejemplo, porque el Staphylococcus se ve como en forma de uvas porque tiene tres planos, claro, tres planos perpendiculares sucesivos en su división, ¿no? Y sobre todo que las células hijas no se van a separar completamente, esto es en el caso del Staphylococcus, por eso es que se dice que tiene forma de racimo. Y Ayala, ¿qué nos quiere decir? Muy bien, señor. Doctor, yo había leído acerca del Operon AGR, que va a generar un sistema de control, lo cual va a permitir la expresión de proteínas de adhesión y también promueve la colonización tisular. Operon AGR promovía o favorecía la densidad de las bacterias y también su invasión tisular, además de que promovía también la producción de enzimas hidrolíticas que generaban la destrucción que generan. O sea, de cierta forma favorecían la agrupación y también favorecían, según la densidad en la que se encontraran, la producción de estas enzimas. Bueno, nos fuimos a otro plano, ¿no? En realidad muy buena la información. Generalmente las bacterias, hay una cosa que es la expresión génica, pero la regulación génica se da a través de estos sistemas denominados operones. Y, bueno, como traté de la invasión tisular, de repente tu compañero habló sobre esto. Entonces, sí, pues, todos producen una serie de enzimas, ya ven, como factores de virulencia para promover la invasión. Y lo que sucede también es que algunos tienen como por ejemplo Staphylococcus epidermidis en superficies lisias, plásticas o prótesis, generan la agrupación, ¿no? La agrupación y formando lo que se llama, esa es su ventaja o su factor de virulencia, la formación de biofilm o biopelículas, para poder, a partir de ahí, tener una camita, un centro base desde donde se puedan diseminar. Pero, en realidad la forma de agrupación, como lo dijo su compañero anterior, se da por los planos de división. Recuerden que las bacterias se dividen por fisión binaria, y en el caso de los Staphylococcus, su división es en diferentes planos, lo que cuando se reproducen aparecen en grumos, mientras que Streptococcus y Diplococcus
su división se da en un solo plano, lo que generaría que cuando se van dividiendo aparezcan en rosarios o en cuentas de rosario o cadenas, ¿no? Ok, entonces, y el tercer grupo es Enterococcus. Por el nombre, señorita Karina Ortega, ¿qué le hace pensar Enterococcus? Miren, estamos definiendo, por ejemplo, estáfilo. El término estáfilo en griego es agrupamiento en racimos, ¿no? Racimos de uva. Estrepto es en cadenas, ¿no? Pero y Enterococcus, de hecho sabemos que se presentan también como diplococos o como agrupaciones de streptococos. Pero ¿por qué se llama Enterococcus? Porque se encuentran solos o son de cadenas cortas. ¿Usted cree? Señorita Karina Arteaga. Van a ser esos enterococos van a ser gran positivos y se van a encontrar en cadenas emparejadas. ¿Pero por qué se llama Enterococcus? Es mi pregunta. ¿No es por su lugar de ubicación donde se encuentran? Claro. El nombre no solamente nos dice una referencia del germen, sino nos pueden decir varias referencias. En el caso de Enterococcus, su hábitat común es el enterón de los seres humanos y de los animales, ¿no? Por eso se llama Enterococcus, un coco que está como hábitat común tiene el enterón, ¿no? Eso es lo... primero estoy probando su sentido común, ¿no? Pero el sentido común, o las respuestas con sentido común tienen que ver con lectura, ¿no? Ujú. Entonces, hay varias cosas. Me gustó la participación del señor Ayala, ¿no? Sí, doctor. Ajá. Entonces, tenemos que leer más. A veces el profesor solamente en estos y con los videos que les puede poner, les da, nos ubicamos, digamos, ¿no? Pero los detalles tienen que venir de su parte. ¿Sí? No se olviden. Entonces, dentro de lo que vamos a ver, desde mi punto de vista y como patógeno, Staphylococcus, y más que nada Staphylococcus aureus, es un soldado todoterreno, ¿no? Está preparado y equipado para poder penetrar. Y eso convive con nosotros, es un comensal muchas veces con nosotros, pero es un gran oportunista, ¿no? Es un gran oportunista. Como su nombre lo dice, es un coco esférico equipado para todo terreno. Por decir, nosotros lo tenemos en nuestro organismo y está allí. Señorita Tocto Coronado, ¿sabe usted dónde, en qué parte del organismo Staphylococcus se encuentra en mayor proporción? Ah, sí, sí, doctor. Había leído que los Staphylococcus suelen encontrarse, por ejemplo, el Staphylococcus aureus se suele encontrar en lo que son en las narinas, porque es su zona en donde él se encuentra. Si se muda a lo que son otras zonas del organismo, ya puede ser patógeno. Y en caso del Staphylococcus aureus, se dice que, como le dije, si va a estar en otra zona del cuerpo que no es su zona en la que se encuentra, va a ser el más patógeno de toda su clasificación. Y bueno, para agregar, en cuanto, también había leído que algunos lo clasifican Staphylococcus, Streptococcus y Enterococcus, depende de una enzima que es la catalasa. Si son catalasa positivos, su clasificación va a ser Staphylococcus. Y si son catalasa negativos, van a ser Enterococcus y Streptococcus. También es una moda de clasificarlo. Sí, ¿y por qué producen catalasa, señorita Coronado? Porque ellos van a convertir lo que son el oxígeno, lo van bueno, sí, o sea, van a hacer eso, van a convertir lo que es la energía, el oxígeno lo van a dividir. Algo así había leído.
Bueno, eso también, miren, son pequeños detalles, pero son importantes para ir entendiendo cómo han ido evolucionando. Señora Ayala. Sí, doctor. La misma pregunta, ha mantenido la mano levantada. Disculpe. Pero igual le puedo responder esa de Por supuesto. La catalasa, lo que hacía es una enzima que convertía a partir de peróxido de hidrógeno agua y oxígeno, que es lo que le faltó comentar. Correcto. Pero ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué desarrollan algunas bacterias no solo catalasa, sino enzimas como superóxido dismutasa? ¿Qué tiene que ver con los peróxidos? Y nosotros también en nuestro organismo tenemos catalasas, ¿no? Peroxidasas. ¿Por qué? Doctor, es para evadir la respuesta que dan los neutrófilos, nuestras células inmunitarias, con respecto a que las células inmunitarias liberan peroxidasas. Entonces las catalasas como prácticamente atacan esas peroxidasas para que puedan evadir la respuesta y puedan generar su infección, ¿no? Correcto, ¿no? Es una forma de defenderse, un factor de virulencia tratando de evitar los sistemas inmunes. Ustedes saben que el estallido respiratorio en los macrófagos o en las células fagocitarias es común para destruir, no solo por los lisosomas cuando se unen al fagosoma, sino el estallido respiratorio es importante, ¿no? Los eros, ¿no? Las especies reactivas del oxígeno. Claro, más o menos es lo que tiene que ver con los lisosomas, ¿no? Por su producción de peroxidasa y catalasa, ¿no? Para eliminar las especies, no sé si se llama así, las reacciones del oxígeno. Por supuesto. Claro. Ustedes saben que los lisosomas no solamente tienen las enzimas hidrolíticas preparadas para todo, sino en su membrana también tienen enzimas que van a producir estas especies reactivas del oxígeno y que lo van a usar. Por eso nosotros también tenemos que tener defensas contra esto, ¿no? Bueno, es una cuestión de senescencia también. El oxígeno molecular es beneficioso para todos nosotros como seres vivos, ¿no? A los que hacemos respiración aeróbica, pero también como un compuesto y en sus especies reactivas es parte del envejecimiento que tenemos todos, ¿no? Ayuda, o sea, es uno de los factores de envejecimiento, ¿no? Ok, muy bien en ese sentido, ¿no? Entonces, hay algunos, por ejemplo, porque le digo, estafilococos, como la mayoría de bacterias, ¿no? Tiene, pero esas características bioquímicas o de producción enzimática, por ejemplo, nos hace diferenciarlos, ¿no? Ven cómo están, si yo quiero identificar a una bacteria que ha crecido en un agar sangre, que es un medio común enriquecido para que los estafilococos y enterococcus, no solamente por experiencia voy a diferenciar las colonias y voy a sospechar de tal o cual germen, sino también una prueba definitiva que me haría sospechar más de estafilococos es la positividad en la producción de catalasa, mientras que en estreptococos es la no positividad, ¿no? Por eso realizamos las pruebas en laboratorio. Primero tenemos que conocer algunas características de ellos y en base a ellas se realizan las pruebas, en este caso de identificación o de clasificación, ¿no? Recuerden que les digo, la taxonomía tiene como se divide en 3 espacios, ¿no? Clasificación, la nomenclatura, como lo voy a llamar, y de hecho el nombre tiene un origen, antes se utilizaba, y creo que ahora también, a los descubridores o a los que tienen la patente de esos microorganismos. Pucha diablo. Bueno, esperen en el transcurso de la semana, mañana martes sobre todo, voy a colocar algunas